Quiero hablaros hoy de esta pieza. Como sabéis, estoy experimentando con este nuevo tipo de formatos porque quiero hacer algo más grande y un poquito más complejo, y especialmente quiero probar cosas con la composición. Probar combinar diferentes elementos para crear algo nuevo. Pero claro, es algo que no conozco demasiado, entonces voy a hacer pequeños experimentos, ¿no?, que van a ser obras, y este es el primero que está totalmente terminado, y os quiero contar cómo lo he hecho y qué pensaba mientras lo hacía. Bueno, como veis es muy sencillo, estoy muy satisfecho, la verdad es que queda muchísimo mejor de lo que yo esperaba, porque con este lo que yo probaré es hacer lo mínimo, es decir, las combinaciones más simples, más básicas, ¿no?, para ver hasta qué punto podía llegar a funcionar. Y esto es una composición en realidad de dos elementos figurativos, no tiene más, tiene este plafón de aquí, que es el sacerdote alien, y estas manos, que son dos piezas que no se hicieron para estar juntas, no las pensé para ir juntas, las pensé cada una como centro de una composición diferente, pero pensé, ¿qué pasa si combino dos cosas que en principio no tienen nada que ver? Ni de escala, ni de tema, estos son manos robóticas y esto no lo es decir, ¿no? ¿Qué pasa si mezclo cosas que no tienen que ver? ¿Cómo se pueden llegar a relacionar? Y además las quiero mezclar para que se vea que evidentemente son dos plafones distintos. En futuras obras más grandes como esta, lo que estoy haciendo es mezclar los elementos, es decir, con masilla epoxi lo que hago es modelar esto para que se mezcle un poco con la otra pieza y que generen piezas más grandes, pero en este caso no, quería directamente, esto es un cuadrado, esto es un rectángulo, cada uno cuenta una cosa diferente, y qué pasa si lo pongo junto, ¿no? Y después quería que estuviera rodeado de otras cosas, pero quería al mismo tiempo utilizar los elementos más sencillos que se me ocurran. Y los elementos más sencillos que se me han ocurrido son simplemente rectángulos con textura. No tiene nada más, ¿vale? Entonces cada uno de los plafones es una madera que corte a la misma medida y con masilla epoxi, es decir, cada plafón está modelado directamente, no hay moldes en este caso. Con masilla epoxi lo que he hecho es marcar este rectángulo con dos texturas distintas. Y sí que le he puesto, finalmente, estos embellecedores, sobre todo para tapar los tornillos que unen la madera con la base, pero también porque quería jugar mucho con este elemento de tachonado por todas partes, un poco como si fuera una puerta antigua, ¿no? Esto tiene algo que nos recuerda a una puerta también. Entonces cada uno de estos rectángulos es simplemente eso, un rectángulo con textura y un pequeño elemento ornamental que es simplemente un agujero con una pieza en medio y ya está, no tiene más. La verdad es que no estaba seguro de que pudiera funcionar, me parecía que podía ser demasiado sencillo, pero precisamente esas son las pruebas, los experimentos, ir a los límites de sencillez y a los límites de complejidad, ¿no? Y ver cuándo empieza a funcionar y cuándo deja de funcionar. Estoy tan satisfecho con esto que voy a intentar hacer algo aún más simple, ¿no? A ver qué se me ocurre que sea más simple, pero que me permita generar todo un mundo. Entonces, en cuanto a forma, hay estos dos plafones. Por cierto, estas dos manos son las manos de Keizar, que las modelamos en directo también, si os acordáis, de la niña esta egipcia. Entonces, saqué dos copias de escayola de las manos de esa pieza y las tallé como si fueran robóticas y pues hice esta composición con arcilla. Esto es un círculo que tengo de madera, esto es una pieza de fontanería, y después todo está unido con arcilla, simplemente. Es muy sencillo este panel. Y este también lo hicimos en directo, o sea que los dos elementos en parte los habéis visto cómo se hacían en directo. En cuanto al color, también quería hacer algo muy sencillo con el color. Casi una armonía de dos colores básicos, enriquecidos, ¿no? Pero que sean dos colores, no quiero volverme loco. Después quiero hacer alguno que sí que sea una locura de color, eso sí que lo quiero hacer, pero no en este. Tenía que ser otra vez la sencilla. Entonces lo que hice fue una primera base con acrílico turquesa y chalk paint turquesa y chalk paint rojo para conseguir todos estos decapados y toda esta cosa. Si os fijáis, por aquí hay mucho más rojo y por aquí hay bastante menos rojo, ¿vale? Turquesas, utilicé un turquesa muy azulado, que vendría a ser este de aquí, y un turquesa mucho más verdoso, que sería este de aquí, pero todo mezclado de manera muy aleatoria, ¿no? De manera que tenemos esta base vibrante ya de turquesas y rojos, que ya son dos colores que de por sí vibran, pero después empecé a definir, formas con los colores. Por ejemplo, la parte exterior de estos rectángulos va a ser turquesa y la parte interior va a ser totalmente roja. Los colores base son muy chillones
antes de los metalizados. Entonces todo está pintado simplemente con turquesas y rojos, ya digo, una base muy aleatoria y después sí con pincel, marcando zonas, esto rojo, esto turquesa, lo mismo aquí, pues esta cinta de aquí es roja, ¿no? Se puede intuir un poco el rojo por debajo de los metalizados. Y después sí que en la madera decidí darle un color muchísimo menos saturado, en una especie de color crema, en pincel seco, de manera que en algunos lugares sí que se transparenta el rojo, ¿no? Y el turquesa en algunas zonas. Es un color muy decapado, muy envejecido y poco saturado, que es un poco la zona de descanso entre el resto de colores. Finalmente le quise poner ceras metálicas, pero solo utilicé dos, plateado y dorado, un dorado cálido. Y pensé en si me ceñía al esquema simple de color o si iba más allá. Y dije que no, que como esta es la pieza de la sencillez, lo voy a hacer simplemente con el mismo criterio con que había hecho los colores. Lo que había pintado de turquesa iba a ser plateado y lo que había pintado de rojo iba a ser dorado. De manera que la composición finalmente, aunque sea muy caótica de color en cuanto a aplicación, queda muy sencilla visualmente porque es todo muy coherente. Entonces vemos estos rectángulos dorados cálidos porque tienen el rojo de base y se ve cuando estás cerca, ¿no? Rodeados de estos colores fríos, plateados que también es frío, ¿no? Haciendo estos contrastes tan potentes y después separados entre ellos por un color muy poco saturado. Y finalmente le añadí los tachonados, que son realmente clavos, y les añadí dorado porque quería que tuviera este punto como de brillos, ¿no? Este punto de brillos. Y también finalmente, bueno, el color de la piel del alien la hice muy ligada a la madera, un color muy poco saturado, tirando a cálido, muy pálido pero muy anaranjado alrededor de los ojos, ¿no? Y unos ojos negros que llamen bien la atención. Pero no tiene demasiado más, muy poquito más. Y finalmente lo que decidí es que toda la madera tendría toda esta textura caligráfica. Probé varios colores, aquí si veis hay un manchurrón donde se ve que probé otros colores, pero finalmente cualquier color perdón, cualquier color que pusiera cantaba demasiado y rompía esta sencillez dentro del caos que había en la pieza. Así que finalmente opté por un blanco, que siempre funciona bien, tiene el contraste necesario como para que sea leíble, no interfiere en el color y le añade toda esta textura que siempre añade muchísima historia a cualquier pieza. No añadirle caligrafía, ya sabéis que a mí me encanta. Y esta es la historia de esta pieza. Las conclusiones las estoy sacando, yo no las quiero decir porque me encantaría que me ayudarais. O sea, ¿qué opinas de esta pieza, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece que combinan estos dos elementos? ¿Cómo te parece que combina el conjunto en general? ¿Crees que es un camino interesante a seguir explorar? ¿Crees que simplemente es una vía perdida que no vale la pena dedicarle ni un segundo más? ¿No? ¿Qué opinas? Y creo que ya está, creo que no tengo nada más que decir. Ya está, bueno, si tenéis alguna pregunta por favor me lo dejáis en los comentarios e intentaré responderla. Así que muchísimas gracias y os dejamos por hoy.